Bueno, aquí se le conoce como integración de funciones trigonométricas. ¿Ya? Integración de funciones trigonométricas. Lo que vamos a ver primero es cuando nos encontremos con potencias de las funciones trigonométricas que ya conocemos. ¿Ya? En este caso, únicamente seno, coseno, tangente y cotangente. ¿Ya? Recuerden, seno, coseno, tangente y cotangente. Entonces vamos a proceder a escribir. Para esos casos va a ser necesario tanto las transformaciones que ya conocemos, o sea, a qué equivale el seno al cuadrado, a qué equivale el coseno al cuadrado, en ciertos casos. ¿Ya? Recuerden que aquí más que todo sí aplica transformación, tal transformación y ir dándole forma. ¿Ya? Lo primero que vamos a ver son esos casos. Integral del seno a la n de x diferencial de x. También tenemos integral del coseno a la n x diferencial de x. Por aquí integral de la tangente a la n x diferencial de x. Y la integral de la cotangente a la n x diferencial de x. ¿No? Entonces, como primeros casos vamos a ver eso de aquí. Entonces, nos designan lo siguiente, nos dicen, ¿no? Para el cálculo de las integrales de la forma seno a la n x diferencial de x y la integral del coseno a la n de x diferencial de x. Nos dicen lo siguiente, que se va a presentar dos casos. Ya, vamos a tener un primer caso. ¿Cómo creen que se van a separar los casos? ¿Cuál creen que podría ser? Un primer caso. Y vamos a anotar por acá un segundo caso. ¿Cuál creen que son cuál sería el criterio para poder separar? Potencias pares e impares. Pares e impares, ¿verdad? Nosotros vamos a tener un caso donde ese n sea un número entero positivo. Ya tenemos bastante cuidado en esa parte. Entonces, n, primero, n es un número entero positivo. Y obviamente aquí, par. ¿Ya? Entero positivo, par. ¿Qué pasa si es que nos juntamos con estos casos? Nos dice que vamos a utilizar las siguientes identidades. ¿Qué sería? Que obviamente el seno al cuadrado de x es igual a 1 menos coseno de 2x sobre 2. ¿Ya? Esa identidad ya la hemos utilizado, ya la hemos anotado, esta la estamos poniendo nuevamente. Coseno al cuadrado de x es igual a 1 más coseno de 2x sobre 2. Creo que esa de aquí si no la hemos anotado, pero ya está. ¿Sí? Entonces hay que tener en cuenta, el primer caso nos dice que n es un entero positivo, para ello va a ser necesario utilizar estas identidades. Y el segundo caso es obviamente cuando n es un entero positivo impar. Entonces, ya desde que ustedes van leyendo cuáles son los posibles valores de n, entenderán lo siguiente. Primero, es entero. Segundo, es positivo. O sea, aquí no podrían poner seno a la menos 1 o seno a la menos 2. Dicen, n es igual a menos 2. No, 1. ¿Por qué? Es coseno a los 2, perdón. Sí, es coseno a los 2. Sí, 1 menos coseno al cuadrado de x. Sí, es coseno a ambos. Mira, te explico por qué. Por aquí creo que habíamos anotado las identidades. O sea, para que entiendas por qué es coseno a ambos lados. Ya, mira. A ver. ¿Qué es lo que pasa? De que se tiene esta identidad, ¿ya? Villanueva. Se tiene esta identidad. Te dicen de que el coseno de 2 θ es igual al coseno al cuadrado menos el seno al cuadrado. Entonces va a depender de qué es lo que tú quieras. Vamos a suponer que quieres despejar coseno al cuadrado. Entonces este seno no te sirve, por lo tanto vas a tener que sustituirlo. ¿Y cómo lo sustituyes? Hay una identidad trigonométrica que te dice que el coseno al cuadrado de θ más el seno al cuadrado de θ es igual a 1. Por lo tanto, si tú quieres obviamente sustituir el seno al cuadrado, pues el seno al cuadrado es igual a 1 menos coseno al cuadrado de θ. Entonces reemplazamos. Tendríamos coseno de 2 θ es igual a coseno al cuadrado de θ menos, y aquí abrimos paréntesis, 1 menos coseno al cuadrado de θ. ¿Sí? Entonces tendríamos coseno de 2 θ es igual a coseno al cuadrado de θ menos, ya que este menos va a multiplicar a cada uno, menos 1, y menos por menos nos va a dar más, coseno al cuadrado, este menos 1, tú lo pasas al otro lado, va a pasar a sumar, coseno de 2 θ más 1 es igual, coseno al cuadrado más coseno al cuadrado, te va a dar 2 veces el coseno al cuadrado de θ. Este 2 obviamente vas a dividir, de lo cual tendrías coseno de 2 θ más 1 sobre 2 es igual al coseno al cuadrado de θ. Y lo mismo sería obviamente para poder encontrar el seno al cuadrado. ¿Sí? En el seno al cuadrado, ¿tú qué vas a hacer? Vas a poner coseno de 2 θ es igual, y lo que vas a cambiar es el coseno. Entonces, en este caso, ¿cuánto va a valer el coseno? Va a ser 1 menos seno al cuadrado de θ. Y eso está restado con seno al cuadrado, o sea, menos seno al cuadrado de θ. Ya está. Este 1 no pasas al otro lado, te va a quedar coseno de 2 θ menos 1 es igual. Menos seno al cuadrado y menos seno al cuadrado te daría menos 2 seno al cuadrado de θ. Pero, como tú tienes aquí menos, lo que haces es ese menos lo pasas al otro lado y obviamente lo que te va a hacer es cambiarle de signo. El menos 1 va a pasar a positivo y el positivo coseno pasaría a negativo. Coseno de 2 θ es igual a 2 seno al cuadrado de θ. Y luego pasas a dividir, ¿no? Sería 1 menos coseno de 2 θ, esto, sobre 2 es igual a seno al cuadrado de θ. Y así es como se demuestra, ¿no? O sea, aquí te queda 1 menos coseno de 2x, ¿no? En este caso utilizan x. Y para el otro lado te queda 1 más coseno, ¿no? Que aquí está, coseno más 1, lo mismo. Entonces, sí, para ambos casos es coseno. ¿Por qué? Porque se utiliza esta identidad y obviamente se hacen los cambios respectivos. ¿Ya? Vaya a pensar que obviamente quizás esté erróneo, ¿no? Se entendería de que para el seno se utiliza el coseno y para el coseno quizás se utilizaría el seno, pero no. ¿Ya? Salen, como te digo, de la identidad aquí señalada. Entonces, ya he mostrado eso de aquí. ¿Lo dejo así anotado o lo borro? ¿Cómo entiendes? Ahí dejamos. Ya, entonces lo vamos a dejar ahí anotado. ¿Sí? Entonces lo vamos a dejar anotado y vamos a poner más abajo, obviamente, el segundo caso. Ya está. Entonces aquí nos dice, cuando n sea un entero positivo impar. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer? A las integrales de este caso las expresaremos de la siguiente forma. ¿Sí? Vamos a expresarlo de la siguiente forma. Nos dice que cuando tengamos un seno a la n
de x diferencial de x, vamos a hacer integral de seno a la n menos 1 de x por, ya, vamos a ponerlo acá con otro color, por seno de x diferencial de x. O sea, ¿qué nos está diciendo? De que nosotros lo partamos, ¿no? Hagamos esto. Suponiendo, ¿no? Si es impar, si tuvieras seno al cubo de x diferencial de x, te están mencionando de que esto lo cambies como, no, sería n menos 1, en este caso, seno al cuadrado de x, por seno de x diferencial de x. ¿Qué pasaría si te pusieran seno a la 9x diferencial de x? Ah, lo mismo, de seno, en este caso, n menos 1 te da 8x por seno de x diferencial de x. ¿Sí? ¿Sí se entiende esa parte? Están diciendo simplemente que cuando tengamos un exponente impar, lo pongamos de esa manera, ¿ya? Y ahora, ¿y qué pasa cuando tienes el coseno a la n de x diferencial de x? Vas a hacer lo mismo, ¿ya? Vas a hacer lo mismo. Entonces ustedes van a decir integral del coseno a la n menos 1 de x por coseno de x diferencial de x, ¿verdad? Entonces, bueno, ya con los ejemplos que les estoy poniendo, se sobreentiende, ¿no? ¿Y cuál es el fin? O sea, ¿o qué es lo que se va a hacer luego? Te dice, luego vamos a, o sea, después de hacer este cambio, después de hacer estos cambios, nosotros vamos a utilizar la siguiente identidad, que hace un momento le hemos señalado, de que seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x es igual a 1, ¿ya? Esto es necesario, ¿ya? ¿Y por qué se menciona esta identidad? Porque quizás ustedes recuerdan de que el seno con el coseno, en la parte de derivadas, están relacionados, ¿verdad? Recordemos que la derivada del seno es el coseno, y la derivada del coseno es el menos seno, ¿verdad? Entonces hay que tener en cuenta eso de ahí, ¿no? Por eso de que obviamente se separa y luego se utiliza esto. ¿Por qué? Porque si tú tienes seno al cuadrado, tú lo puedes escribir en función del coseno. Si tienes coseno al cuadrado, tú lo puedes escribir en función del seno. Y obviamente haces un cambio de variable, ¿ya? ¿Dónde se va a entender eso de ahí? Ahorita lo vamos a ver, obviamente, la mejor explicación es un ejemplo, ¿ya? Vamos a ver el siguiente caso. Tenemos integral de el seno al cuadrado de 3x diferencial de x, ¿ya? Vamos a empezar obviamente a trabajar con lo que nos dice el primer caso y el segundo caso. Entonces, en el primer caso nos dice cuando n es un entero positivo par, que nos está indicando que utilicemos esta variación, ¿verdad? Entonces, para empezar nos damos cuenta de que, qué es lo que está pasando, de que nuestro u o nuestro x es 3x, ¿verdad? Entonces, podemos hacer un cambio de variable o podemos hacerlo directo, ¿no? Ya va a depender obviamente de ustedes. Si es que se quieren facilitar o quieren un poco evitarse los problemas, pueden hacer esto, ¿no? Dicen 3x es igual a u y 3 diferencial de x es igual a diferencial de u, ¿verdad? Por lo tanto tendríamos seno al cuadrado de u, aquí diferencial de u, sobre 3, ¿sí? Lo que cambiaría a un tercio de seno al cuadrado de u diferencial de u. Y bueno, aquí vamos a utilizar la transformación que nos ha mencionado, ¿no? ¿Cuál es la transformación que nos menciona en este caso el método? Que el seno al cuadrado, ¿por quién va a cambiar? ¿De acuerdo? Aquí lo acabamos de demostrar, ¿no? El seno al cuadrado va a cambiar por 1 menos coseno del doble del ángulo sobre 2. Entonces pondríamos 1 menos coseno de 2u, esto sobre 2. Por lo tanto, la integral quedaría escrita de la siguiente manera. Un tercio de la integral de 1 menos coseno de 2u. Esto sobre 2, ¿verdad? Esto sobre 2, diferencial de u. Y ahora, ¿cómo es que se desarrolla esto de aquí? Ah, fácil. Decimos, esto es un tercio de la integral de un medio, ¿verdad? De un medio diferencial de u, menos la integral del coseno de 2u sobre 2 por diferencial de u. Entonces, aquí nosotros ya lo podemos hacer de manera directa, creo yo. ¿Cuánto sería el resultado de la primera integral? Integral de un medio. Ya, ¿no? Un medio de u, ¿verdad? Sí. Un medio de u, porque tenemos aquí un medio. Menos, y esta integral también ya la podemos trabajar de frente. Como les he mencionado, cuando tengan seno, coseno de estas funciones, ya, o sea, y no tengan obviamente u, tengan 2u, 3u, 4u, lo que sea, van a poner el resultado y dividirlo entre ese número que tenemos acá. ¿Ya? En este caso nosotros ya tenemos un medio, así que podemos sacar ese un medio. ¿Ya? Un medio por, aquí, como son 2u, sería de nuevo un medio. ¿Ya? Entiendan que este un medio es del mismo ejercicio y este otro es ya del desarrollo de la integral. Sería un medio. ¿Y cuál es la integral del coseno? Menos seno, perdón. ¿Seguro? Sí, pues menos seno. Ya. A ver, vamos a ver por acá. La integral del coseno es el seno. Es el seno positivo. Ajá, es el seno positivo. Ya. Integral del coseno es el seno positivo. En este caso sería seno de 2u. Ya. Vamos a separar. Esto que voy a poner de rojo es el desarrollo de la integral. Ya. Es el desarrollo de la integral. Obviamente aquí ustedes lo pueden hacer por pasos o como usen. O sea, por pasos a qué me refiero. ¿Cómo desarrollarían esa integral? Ya, que voy aquí a marcar de rojo. ¿Cómo la desarrollarían? Ah, dirían, S2u es igual a v, luego 2 diferencial de u es igual a diferencial de v, y hacen su cambio, ¿no? Diferencial de u es igual a diferencial de v sobre 2. Y aquí aparece este sobre 2. ¿Sí? Listo. ¿Qué hacemos a continuación? Obviamente vamos a multiplicar. Aquí tendríamos un sexto, ¿sí? Sería un sexto de u menos un tercio que multiplica a un cuarto, nos quedaría 1 sobre 12, seno de 2u, más la constante de integración. Ahora, ¿cuánto vale u? 3x. 3x. Entonces aquí tendríamos un sexto de 3x menos un doceavo de seno de, en este caso sería 6x. 6x, más nuestra constante de integración. Obviamente que nosotros podemos simplificar y nos va a quedar x medios, x medios menos un doceavo de seno de 6x más la constante. Recuerden de que aquí no podemos simplificar, ¿no? Porque es seno de este número, no es seno, vayan a pensar que se puede simplificar eso, no, ya tengan bastante cuidado. Es seno de este ángulo, ¿ya?
Aquí sí se puede simplificar porque son números, ¿ya? Así que no hay ningún problema. Entonces, esta sería la respuesta. ¿Ya? X medios menos un doceavo del seno de 6x. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Sí se entiende esta parte? Sí, profesor. Ya. A ver, ¿alguna pregunta, alguna duda? Bueno, esto. De mi parte no. Ya, a ver. Entonces, hagamos una anotación, que es lo que les he mencionado. ¿Sí? Hagamos una anotación. Vamos a poner por acá que cuando ustedes se crucen con una integral del tipo seno de n de x diferencial de x, ustedes van a poner lo siguiente, ¿no? Seno de n de x diferencial de x, saben que la respuesta de la integral del seno es el menos coseno, ¿verdad? En este caso, ¿coseno de cuánto? Del mismo ángulo, que va a ser n de x, pero recuerden que va a estar dividido siempre entre n, más su respectiva constante de integración. ¿Sí? Que es lo que les he dicho hace un momento, ¿no? Cuando tengan coseno, en este caso de 2u, ¿no? La respuesta va a ser seno, y se va a dividir entre el número que tengamos, obviamente, multiplicando, ¿ya? Entonces, n y n. ¿Qué pasa si es que n vale 1? Simplemente quedaría coseno sobre 1, que te va a dar coseno. Ahora lo Una mismo va a pregunta. pasar. Dime, Bueno, en la división, por ejemplo, si tenemos en el argumento una división, ahí en lugar de dividirlo tendríamos que multiplicarlo. ¿cómo así? O sea, si por ejemplo si tuviéramos en lugar del menos el coseno de nx, un menos coseno de n sobre x, ¿tendríamos que multiplicar eso? ¿A qué te refieres con O multiplicar? solamente decir. Ah, o sea, el Mira, argumento que tienes estaba aquí en el paréntesis. coseno de 4x. Ajá. O sea, n toma números. Eso. Ya, ¿cuál sería la respuesta? Ajá. O sea, si Sería delta. tuviéramos sería Ya, si el coseno tuvieras. de 4x sobre 4. Ajá. Pero ahora en el Súper. caso contrario, en lugar de que tuviéramos una multiplicación, si tuviéramos una división en el argumento. Ya. Ya, así como en el ejercicio. Claro, queda igual. O sea, te refieres aquí si Ah, hubiera sido coseno de 9x diferencial de x sobre 4. ¿Sí? Así. No, pues se refiere a que si fuera, por ejemplo, Ah, coseno de ya, ya. X. Coseno de 9x sobre 4, así. O de x cuartas. ajá, Sí, así justamente. De x cuartas. Diferencial de x. Ah, ya, claro, ¿no? Hace lo mismo de las potencias, ¿no? Tendría coseno de x cuartas. Y aquí sería sobre un cuarto, ¿no? Que obviamente pasaría a multiplicar, ¿no? Por extremos y medios, porque aquí te tienes coseno sobre 1 sobre un cuarto. Entonces aquí extremos, aquí medios. Lo que te quedaría finalmente claro, ¿no? Aquí 4 por coseno de tanto, ¿no? Ah, ok, Sí, gracias. ajá, sí, se trabajaría de la misma forma. En este caso, obviamente respetando que es una fracción, ¿no? O sea, en la parte inferior tú pondrías aquí un cuarto o 3 cuartos o el número que tengas, ¿no? Entonces aquí vamos a anotarlo como ejemplo. Ya, primero vamos a poner de que el resultado de eso es seno de nx todo. Ya, recuerden de que es todo, no solo el ángulo, sobre n, más la constante de integración. Y ahora vamos a poner qué pasa cuando tenemos integral del seno de 3x cuarto, ¿no? 3x cuarto. O sea, esto que les estoy indicando es simplemente para que se ahorren la sustitución. Porque si no, obviamente, si lo quieren hacer por pasos, hacen lo que les he mencionado acá, ¿no? Si lo quieren hacer por pasos, hacen eso, dicen acá. 3x sobre 4 es igual a u. ¿De dónde? 3x es igual a 4u, o digo de que x es igual a 4 tercios de u, ¿verdad? Entonces, diferencial de x es igual a 4 tercios, diferencial de u. Y luego aquí hago mi sustitución, ¿no? Sería seno de, ¿cuánto vale 3x sobre 4u? Ah, seno de u. ¿Cuánto vale el diferencial de x? Ah, 4 tercios del diferencial de u. Esto es lo mismo, 4 tercios del integral del seno de u, diferencial de u. Entonces, aquí sería 4 tercios, la integral del seno, saben que es menos coseno, y en este caso de u, más su constante. Pero como u no existe, tengo que sustituirlo. Entonces pongo coseno, y en vez de u pongo 3x cuartos, ¿no? Y se dan cuenta que la fracción gira, ¿cierto? Entonces, y obviamente aquí manda constante de integración. Pueden hacerlo así, o pueden hacerlo de manera directa, como están las fórmulas aquí arriba, ¿no? O sea, estas fórmulas de aquí son simplemente para que ustedes hagan ya de manera directa, ¿no? Ya no estén haciendo obviamente sustitución y sustitución, porque en muchas ocasiones, no, el signo no cambia. Cuando se gira una fracción, el signo no cambia. ¿Ya? Ten bastante cuidado, o sea, el signo se mantiene. Y el signo va a cambiar únicamente cuando tengas obviamente que aplicar tu ley de signo, ¿no? O sea, tenga menos entre más entre menos, entre comillas cambia, ¿no? Porque aquí menos entre menos obviamente te va a quedar más, menos entre más te va a quedar menos, más entre menos te va a quedar menos, ¿sí? Pero cambia en qué sentido, de que obviamente lo que tú tienes que priorizar es de que el signo o bien lo pones adelante o bien lo pones arriba, ¿ya? ¿Qué pasa si te hubiera quedado aquí 4 sobre menos 3? No importa, ¿no? Tú dices, arriba, ¿el 4 qué es? Positivo. Positivo entre negativo, negativo, y lo pones arriba, ¿ya? Siempre se pone el signo en la parte superior. Entonces, ¿sí se entiende esto de aquí? Sí, sí, bueno, lo que les indicaba es para que ustedes lo hagan de manera directa, ¿no? Entonces, en este caso, obviamente sería seno de 3x cuartos sobre 3 cuartos más la constante. Y obviamente esto cambiaría. Vamos a mover esto aquí, vamos a dejarlo para que tengan obviamente un respaldo. ¿Ya? Esto cambiaría como 4 tercios del seno de 3x cuartos. ¿Ya? Esto únicamente para que se ahorren lo que está aquí anotado. ¿Sí? Es solo para eso, no es una fórmula inventada, no es nada. ¿Ya? Es simplemente para que se... Ah, seno de 3x. Ah, la integral del seno es el menos coseno, así que sería coseno de 3x sobre 3. Fin. ¿Ya? Entonces, ya que sabemos eso, obviamente, podemos continuar. ¿Sí? Recuerden que eso aquí es únicamente para que se ahorren la parte de integral. Ahora, vamos a ver un segundo ejemplo, ¿no? Porque hemos visto un caso simple. Pero ahora, ¿qué pasa cuando ustedes tengan coseno a la cuarta de 2x diferencial de x? ¿Qué es lo que podemos hacer inicialmente? ¿Qué es lo que podríamos hacer? ¿Qué se les ocurre? Coseno al cuadrado de 2x todo elevado al cuadrado. No. Ya. A ver. Como les mencioné, lo que podrían hacer al inicio, cuando tengan así, quizás, ¿no? Ahorrarse, ¿no? O sea, podrían hacer un cambio de variable, o si no, trabajarlo de manera directa ya con las fórmulas que tenemos. ¿Ya? No va a afectar en nada, porque obviamente si es que tú tienes 2x, tú dices, al otro lado tiene que ir el doble, ¿verdad? Entonces, si tienes 2x, el doble sería 4x. ¿Ya? Como su exponente es par, nosotros vamos a decir lo siguiente, de que el coseno al cuadrado de 2x cambiaría como 1 más el coseno de ¿cuánto? De 2x. ¿No? No, de Ah, de 4x. 4. Ajá, porque es el doble, mira, aquí lo tenemos anotado. Nos dice
tengamos coseno al cuadrado de x, pongamos 1 más coseno de 2x sobre 2, ¿verdad? El coseno del doble del ángulo que ya tenías, igualito sobre 2, ¿ya? Este sobre 2 no va a cambiar, tengan bastante cuidado. Este sobre 2 sale de acá, ¿ya? O sea, de que tienes el doble del coseno. No piensen de que este 2 sale del ángulo, y van a decir, ah, como es 4x, aquí tiene que estar sobre 4. No, tengan bastante cuidado en esa parte, ¿ya? Eso de ahí sale netamente de la demostración que le he puesto en la parte inferior, ¿ya? Entonces, bastante cuidado en esa parte. Vamos a señalar esto para que se diferencien de los ejemplos. ¿Ya? Vamos a señalar. Entonces, como les digo aquí, se utilizan bastante, ¿ya? Vamos a utilizar bastante las identidades trigonométricas. Bueno, vamos a dejarlo así. Entonces, tenemos eso. Coseno de 2x sería 1 más coseno de 4x sobre 2. ¿Ya? ¿Qué hubiera pasado si te hubieran puesto coseno al cuadrado de 5x? ¿A qué cambiaría? 1 más coseno de 10x sobre 2. Claro, 1 más coseno de 10x, esto sobre 2, ¿verdad? Entonces, tengan en cuenta eso. ¿Sí se entiende esa parte, Ingrid? ¿Bien? Sí, profesor. Sí, ya, Sí. listo, perfecto, entonces, ya está. Ya que tenemos eso, obviamente vamos a hacer el cambio, ¿ya? ¿Cómo quedaría escrito el ejercicio en este caso? ¿No? Como mencionaste, Richard, sí, este coseno a la cuarta es lo mismo que el coseno al cuadrado elevado al cuadrado, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a poner coseno y reemplazaríamos 1 más coseno de 4x, esto sobre 2 elevado al cuadrado, por el diferencial de x, ¿verdad? Tendríamos esto de aquí. Ahora, este 2 elevado al cuadrado, ¿cuánto nos queda? 4. 4. Entonces vamos a sacar ese 4, ¿ya? Sería un cuarto del integral, y lo que está en la parte superior, obviamente, tendría que estar elevado al cuadrado. Diferencial de x. ¿Cómo nos queda ese desarrollo de la potencia? 1 más coseno de 4x al cuadrado. Más 2 coseno de 2 4. coseno de 4x, perdón. Más coseno cuadrado de de 4x. Coseno al cuadrado de 4x, ¿verdad? Y aquí lo que vamos a hacer es, obviamente, aplicar la integral a cada uno de los términos. Pero, ¿qué es lo que tenemos que hacer antes? ¿Sí? ¿Se dan cuenta qué es lo que tenemos que hacer antes? Ya, no, separar. Podemos encontrar directamente la solución de cada una de las integrales. Por ejemplo, aquí, integral de uno se sabe, integral de eso ya lo tenemos. Eso de aquí, por ejemplo, ya. ¿Qué parte? Mira, lo que hemos hecho es, obviamente, esto, sabemos que es lo mismo, expresarlo de la siguiente manera. Esto es lo mismo de donde salió lo último. Ya. La integral del coseno, ¿no? Porque si tú tienes un coseno a la cuarta, es lo mismo que el coseno al cuadrado del número que tú tengas aquí, elevado al cuadrado. ¿Sí? Si tú tienes una potencia a la cuarta o vamos a poner que sea la sexta, puedes escribirlo como al cuadrado y esto al cubo. ¿Ya? En este caso, como es a la cuarta, sería al cuadrado y elevado al cuadrado. Entonces, nosotros aplicamos dentro del paréntesis esta sustitución, ¿no? Que es la que está aquí. Ahora, decimos, ¿cuánto vale el coseno al cuadrado de 2x? 1 más coseno de 4x sobre 2. Esto elevado al cuadrado. Y obviamente, entonces, esta fracción, ¿no? A sobre b, todo elevado a la m, es a la m sobre b a la m. Si en este caso es al cuadrado, quedaría al cuadrado y al cuadrado, ¿no? Nos va a quedar lo que está en la parte de arriba, que es el paréntesis, al cuadrado. Y lo que está en la parte inferior, al cuadrado. 2 al cuadrado te da 4, ese 4 como es un número lo sacas, te queda un cuarto. Y esto es un binomio al cuadrado, ¿ya? O sea, es un binomio al cuadrado. ¿Cómo es? A más b al cuadrado. Aquí igual a más b al cuadrado. Es el primero al cuadrado más el doble producto de ambos más el segundo al cuadrado. El primer cuadrado, 1, elevado al cuadrado, 1, más el doble producto de ambos, o sea, 2 por la multiplicación de estos dos. 1 por coseno de 4x, 4x. ¿Cómo es el doble? 2 coseno de 4x, ya está. Más el último al cuadrado, que sería, obviamente, coseno de 4x, pero elevado al cuadrado. ¿Ya? De ahí es donde se va aplicando el binomio, ¿ya? Un binomio al cuadrado. ¿Sí se ha entendido bien, no? Sí, profe, ya lo entendí. Ya, listo. Entonces, hay que entender lo siguiente. Esta parte de aquí. ¿Esto lo podemos encontrar directamente? ¿El coseno al cuadrado de 4x? No, pues, No, ¿verdad? Entonces aquí tenemos que volver a hacer el cambio. Entonces, aquí pondríamos un cuarto de la integral de 1 más 2 veces el coseno de 4x más, y el coseno al cuadrado de 4x cambiaría por quién. Aplicamos eso, ¿no? Cambiaría como 1, más coseno de 8x sobre 2. claro, coseno de 8x, todo esto sobre 2. ¿Sí? ¿Sí se entiende? ¿Los demás? Sí. ¿Sí? Estamos aplicando esto, ¿no? O sea, lo que les hemos dicho, ¿no? De que el coseno al cuadrado de tita es igual a 1 más coseno de 2 tita sobre 2. Si tienes aquí un ángulo tita, aquí tienes que poner el doble, ¿ya? Si tienes 4x, el doble, ¿cuánto va a ser? 8x. Este 2 no cambia, porque siempre va a ser sobre 2, ¿ya? Entonces, ahora recién ya podemos obviamente dar la respuesta. Sin antes obviamente simplificar, ¿no? Podemos hacer lo siguiente. Bueno, aquí ya lo pueden desarrollar de la manera que ustedes gusten, ¿ya? Podríamos hacer que este 2 lo saquemos, o como gusten, ¿no? Primero, vamos a sacar este 2, ¿ya? Vamos a sacar este 2. Para sacar este 2 se supone que esto debería estar sobre 2 y esto debería estar sobre 2. Por lo tanto va a cambiar. Entonces, aquí, como vamos a sacar este 2, tú dices 4 por 2 te va a dar 8. Sería 1 sobre 8, integral de, como este no tiene sobre 2, multiplica 2 más, aquí ¿cuánto sería? 4 coseno de 4x más, y como este sí tiene sobre 2, quedaría 1 más coseno de 8x. ¿Se me entienden esa parte de ahí? O las fracciones son más fracciones. Sí, pues sí te entendí por mi parte. Sí, 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 sí. Y no, como les digo, simplemente son más fracciones. ¿Ya? Son más fracciones y sacar un factor común. ¿Ya? A ver, ahora sí podemos dar respuesta. Ponemos un octavo de acá. Integral de 2, 2x, claro, 2x más 4 por integral de 4x. Ya lo hacemos de manera directa. menos, no, seno de 4x. Ya, pero, ¿qué más? Se simplifica por 4, pues, seno de 4 Sobre. ya. Ajá, claro, sobre 4. ¿Ya? Más, aquí tenemos 1, bueno, aquí ese 1 lo vamos a sumar, más x, más el coseno de 8x sería, Un octavo de seno de 8x. ajá, seno de 8x, en este caso,
sobre 8. Ya les estoy poniendo de color rojo para que sepan de que eso sale, obviamente, de la explicación anterior, ya, para que lo tengan en cuenta. Y como les digo aquí, les sirve para que ustedes hagan de manera directa, porque si no, obviamente van a tener que poner aquí integral de 2x, diferencial de 2, diferencial de x más, integral de 4, coseno. Y bueno, ya depende también de su profesor, ¿no? Cómo use que lo desarrolle. Aquí coseno de 8x, que falta el diferencial de x, ¿no? Y luego este 3 sale, este 4 sale, aquí no sale nada, ¿no? Ah, y aquí dicen 4x es igual a u, aquí 8x es igual a u, y aquí van desarrollando, ¿no? Entonces, para ahorrarse obviamente todos esos pasos, ustedes ya con el conocimiento que tienen lo pueden hacer de manera directa. Obviamente un examen, si es que su profesor les pide el paso a paso, tendrían que poner, ¿no? Aquí se hace una sustitución y tal. Sí, pero obviamente para ejercicios en los cuales ustedes están practicando, ya esto de aquí, de frente, ¿ya? Recuerden esto, de frente nomás, ya no es tan necesario. ¿Qué estamos acá? Obviamente aquí, chao, Ya. y chao. Y tenemos un octavo de pollo, y 2x, y x nos va a dar 3x, ¿verdad? 3x más seno de 4x más seno de 8x sobre, ya, aquí, sobre 8. Y todo esto más nuestra constante de integración, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos en este ejercicio. Y así lo podemos dejar, ¿ya? Así lo podemos dejar. Entonces, si se entiende esa parte de aquí, ¿ya? Recuerden que si tienen una potencia par, lo que vamos a hacer es asignar los cambios respectivos para cada una de las funciones, ¿sí? ¿Sí? Hasta el momento todo bien. Richard, Sí, todo bien. Villanueva. Sí, profe, todo bien. Ya, listo. Entonces, esto corresponde obviamente al primer caso. Ahora vamos a ver qué pasa cuando tenemos de que obviamente las potencias son impares, ¿no? ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos seno al cubo de 4x diferencial de x? ¿Qué nos decía el método que hagamos en ese caso? Seno al ¿Cómo cuadrado de 4x por seno de 4x. Seno al cuadrado de 4x por Por seno de 4x por diferencial de x. Claro, no nos decía de que obviamente si teníamos un exponente impar, lo separamos en un exponente par y 1, ¿no? Entonces, ya que tenemos esto de aquí, nosotros ya podemos hacer el cambio, ¿no? Podemos hacer el cambio. Además, ¿qué fórmula nos decía que utilicemos? ¿Recuerdan? Cuando nosotros tengamos este caso, nos decía que recordemos que si tenemos seno al cuadrado de tita más coseno al cuadrado de tita, esto siempre iba a ser 1, ¿verdad? Entonces, es lo que vamos a aplicar aquí. Si nosotros tenemos seno al cuadrado de 4x, ¿cómo se escribiría eso? Sería 1 menos Coseno al coseno al cuadrado cuadrado de 4x. de 4x, ¿verdad? Ya. Entonces, anotamos eso de aquí, es un dato. Vayan a pensar que es parte del ejercicio, no es un dato. Y aquí tenemos seno de 4x diferencial de x. Ya. Recuerden, ¿por qué se hace esto? Porque, a ver, vamos a ponerlo acá abajo. ¿Por qué? Porque ustedes dicen que seno al cuadrado de tita es igual, este coseno pasa a restar, te queda 1 menos coseno al cuadrado de tita, ¿cierto? Entonces, en vez de escribir seno al cuadrado, lo escribes 1 menos coseno. Y ¿importa de que sea 4x? No, porque te dice tita, entonces te puede valer 4x, 3x, 5x, el número que tú quieras, ¿ya? Entonces no va a afectar en nada, en esa parte. Entonces, ¿qué hacemos? Multiplicamos, ¿ya? Cuando tengamos esto, multiplicamos aquí y aquí. ¿Cómo nos quedaría? Integral de 1 por seno, Seno seno de de 4x. 4x, Seno de 4x. ajá, Menos el coseno cuadrado de 4x, seno de 4x. por seno de 4x, y aquí diferencial de x, ¿verdad? Y aquí es donde obviamente ya viene el chiste. ¿Y cómo es que se desarrolla esto? ¿No? Entonces, ¿cómo es que se desarrolla esto? Aquí obviamente tendríamos que aplicar, obviamente, las partes que tienen que ver con las potencias, ¿no? Con las potencias. Hay casos específicos, y aquí obviamente los podemos demostrar lo podemos también demostrar obviamente que se tendría que hacer un cambio, que tendría que hacer una pequeña sustitución o algo parecido. Chicos, esta partecita del ejercicio la estaba pasando en TikTok y alguien ha comenzado a donar. Así que, Ananda, muchas gracias. Si te quieres unir al grupo, puedes escribir obviamente al chat de TikTok, ya que estamos visitando clases, y puedes escribir, no para agregarte al grupo de WhatsApp y luego coordinar. Pero muchas gracias por la donación. Espero que sigan estos videos más que todo. Sí, voy a comenzar a subir por partes. Ya, a ver, bien, retomando. Aquí el libro nos dice que esto ya lo trabajemos de manera directa, o sea, que utilicemos los siguientes sustituciones, las siguientes variaciones. ¿Por qué? Porque aquí, si se dan cuenta, ¿qué tenemos? Tenemos coseno a la m de tita por seno a la n de tita, ¿verdad? Que sería uno de los casos que vamos a, obviamente, ver. Entonces, aquí también ya nos muestran casos específicos. Y en sí, ¿cómo es que se desarrollaría esto de aquí? Miren, primero vamos a anotar la respuesta y luego vamos a tratar de demostrar, ¿no? O sea, vamos a tratar de demostrar, obviamente, el desarrollo lógico. Pero también es necesario de que si se cruzan con un ejercicio de este tipo, ustedes sepan cómo poner la respuesta directamente. Ya, a ver, vamos a señalar lo siguiente. De que si tienes integral del seno a la n de k por x por el coseno de k por x, diferencial de x, aquí entiendan lo siguiente. El seno está elevado a un exponente que ustedes desconocen, no un exponente que puede ser 5, 6, 8, 16, lo que sea. ¿Ya? Pero el coseno, ¿a qué exponente está siendo elevado? 1. 1. ¿Ya? Se tiene que cumplir este caso. ¿Por qué? ¿Tiene alguna idea de por qué tiene que ser aquí 1? Porque no tiene como tal un exponente definido. Ya, ¿no? Pero ¿por qué creen que tiene que ser 1 para que se aplique directamente? O sea, ¿cuál creen que es el fundamento? ¿Por qué creen que funciona esta fórmula? ¿No se les cruza por la mente algo? A ver, traten de pensar mientras termino de escribir. Entonces esto nos dice que la solución va a ser seno a la n más 1 de kx sobre n más 1, obviamente aquí multiplicado por k, más nuestra constante. ¿Por qué creen? ¿Por qué creen que se hace así? ¿Por qué creen que la respuesta es esto? Seno a la n más 1 entre n más 1. ¿No les suena por ello esta solución de una integral?
Es cuando un exponente está elevado, bueno, un número elevado a cierto exponente se le suma 1 y abajo se tiene que dividir y también sumar justamente lo que está como exponente. Claro, ¿no? O sea, cuando teníamos integral de u a la m, diferencial de u, ¿cierto? Entonces, ¿y qué quiere decir eso? ¿Por qué se puede aplicar esto directamente? Porque, como les dije, la función seno y coseno están relacionadas. ¿Relacionadas en qué? En sus derivadas. Entonces, ustedes para poder desarrollar ejercicios de este tipo, ¿qué hacen? El seno lo igualan a u. Porque ¿cuál es la derivada del seno? El coseno. El coseno. Y aquí lo tienen. ¿Y cuál es la derivada del coseno? El seno, el menos seno. Y aquí lo tienen. Entonces tendrían esto que va a valer u y esto que va a valer diferencial de u. Entonces creo que integral de u a la n diferencial de u. Y esto que es igual a u a la n sobre n más 1 sobre n más 1. ¿Verdad? Más la constante. Aquí está. ¿Sí? ¿Entiendes? ¿Ya se dieron cuenta? Sí, profe. ¿Sí? Todavía. Ingrid, ¿todavía? Sí, todavía. ¿Todavía no te das cuenta? ¿O ya no entendiste? Ya entendí. ¿Sí? ¿De nuevo? A ver, ¿te leo? Sí, ya. Entonces, esta formulita que les estoy poniendo aquí es para que ustedes lo hagan de manera directa, ¿sí? Lo hagan de manera directa. Si es que no lo quieren hacer de manera directa y obviamente lo quieren hacer paso a paso, lo que tienen que hacer es aplicar una sustitución, ¿no? Entonces, miren, si es que nosotros seguimos desarrollando el ejercicio y separamos, vamos a tener integral del seno de 4x diferencial de x menos la integral del coseno al cuadrado de 4x por seno de 4x diferencial de x. Entonces, desarrollándolo paso a paso, vamos a tener lo siguiente. ¿Ya? Desarrollándolo paso a paso, vamos a tener lo siguiente. Decimos, coseno de 4x es igual a u, ¿cierto? ¿Cuál es la derivada del coseno? Seno. Seno. Cero. ¿Ya? La derivada del coseno es cero. Seno de 4x por diferencial de x, pero en este caso, ¿ya? Como su coeficiente de x no es 1, como es 4, hay que recordar de que ponen, esto es la derivada de la función, o sea, obviamente aquí se aplica la regla de la cadena, es la derivada de la función, que es seno de 4x, por la derivada de lo que tienen aquí dentro. ¿Cuánto sería la derivada de 4x? 4. 4 de x, ¿verdad? Entonces tengan bastante cuidado en esa partecita, ¿ya? Y aquí ponemos de u, ¿verdad? Por lo tanto, el seno de 4x por diferencial de x va a ser igual a diferencial de u sobre 4. Sí, profe. ¿Ya? Recuerden, aquí ya estamos aplicando la regla de la cadena. Entonces, continuando con el ejercicio y aplicando la sustitución sería menos integral de ¿cuánto vale el coseno de 4x? Vale u. Pero como está al cuadrado, esto cambiaría como u al cuadrado. Por ¿cuánto vale esto de aquí? Todo esto de aquí. De un cuarto, ¿no? Ya. ¿No? Esto vale de u cuarto. A ver. A ver, esperen. Tenemos que la derivada del coseno es el menos seno. ¿Ya? Es el menos seno. Entonces aquí es menos. ¿Sí? Aquí es menos. Esto vamos a mover. Sería, entre paréntesis, menos 0,4. Y bueno, al otro lado seguimos con la misma integral. ¿Ya? Vamos a ponerlo aquí, diferencial de x. Tendríamos integral del seno de 4x por diferencial de x. Y aquí tenemos obviamente menos con menos. Y que nos va a quedar más, ¿verdad? Menos con menos nos va a quedar más. Y obviamente este 4 que tenemos acá, lo vamos a sacar. Sería un cuarto de la integral de u al cuadrado por el diferencial de u. ¿Y cuánto sería la integral de u al cuadrado? Un tercio. U elevado al cubo sobre 3, ¿no? Bueno, vamos a hacer eso. Claro, ¿no? Eso sería u al cubo sobre 3. Aquí más nuestra constante. Y ya podemos obviamente desarrollar la integral que tenemos acá. ¿Cuál es la integral del seno? La integral del seno es el menos coseno, ¿verdad? En este caso, del ángulo que tenemos. ¿Cuál es el ángulo que tenemos? 4x sobre, 4x. todo sobre 4. Claro, todo sobre 4, ¿verdad? Ya les he explicado cómo es que se hace todo aquí, se hace con un cambio de variable, así que lo podemos anotar directamente. Ya está. Pero recordemos lo siguiente, de que u no existe, ¿ya? U no existe. Y como u no existe, nosotros tenemos que regresar a nuestra variable original. Obviamente, ¿cuánto es esto? Esto es sobre No sé. 2. Ajá. Y en la parte superior tenemos que anotar u al cubo. Pero hemos dicho de que u vale coseno de 4x, o sea, sería coseno al cubo de 4x más la constante de integración. Y listo, esta sería nuestra respuesta. ¿Ya? Entonces recuerden, si es que desean, pueden hacer este procedimiento. Y si no, pueden acordarse un poco, ¿ya?, de las fórmulas que tenemos aquí anotadas dentro del recuadro. Si es que ustedes desean, lo pueden hacer obviamente ya de manera directa. Por ejemplo, aplicándolo en este ejercicio, tenemos coseno al cuadrado, ¿cierto? ¿Y cuánto vale k en este caso? 4. 4, ¿verdad? Porque es 4x. Entonces sería coseno al cuadrado de 4x. Entonces, ¿cuál es la respuesta que debemos obtener? Ah, n más 1. ¿Cuánto es n más 1? 3, ¿verdad? 3 de 4x y aquí 3 por 4. ¿Y 3 por 4 cuánto nos dio? 12. Si está. ¿Qué signo debía de tener? Menos. Pero como aquí ya teníamos menos, te quedaba más. ¿Y cuánto? Coseno al cubo de 4x. Coseno al cubo de 4x. Es lo mismo, ¿verdad? Entonces, esas fórmulas que están ahí es simplemente para que ustedes ahorren tiempo. ¿Lo pueden hacer? Sí, lo pueden hacer. Aquí sabe. Aquí está la demostración. ¿Ya? Como les digo, estas fórmulas son simplemente para que ustedes pongan el desarrollo directo. No son fórmulas inventadas. No son fórmulas que te diga, oye, eso de aquí es así porque sí. No. Tú lo puedes demostrar. Aquí está. ¿No? Entonces lo pueden hacer obviamente por el procedimiento directo o largo, ¿ya? O sea, que es simplemente aplicar una sustitución. Pero tengan en cuenta ya lo siguiente, de que la función seno y la función coseno combinadas en un ejercicio, obviamente donde una de dichas funciones, su exponente sea 1, se podría intentar hacer una sustitución, ¿ya? O directamente se va a hacer una sustitución. Si es que el exponente de una de esas funciones es 1, ya tú defendes esa sustitución, ¿ya? Tengan en cuenta eso de ahí. Y, bueno, como ya tenemos la respuesta de eso, creo que no hay ningún problema. Hasta el momento, ¿sí se entendió esa parte? Con el Simpson. Sí, profe. Ya, a ver. Pero, Villanueva, ¿todo bien? Sí,
profesor, sí, todo bien. Listo. Entonces, pasamos a hacer otro ejemplo. Coseno a la quinta de 3x diferencial de x. ¿Cómo se transformaría esto de aquí? Coseno a la cuarta de 3x por coseno de 3x. De Coseno diferencial de a la, coseno a la cuarta, ¿verdad? Recordemos que aquí nosotros tenemos que partir de un exponente par y un exponente impar. Tenemos integral coseno a la cuarta 3x por coseno de 3x diferencial de x. ¿Qué más? Ahora hacemos un coseno coseno al cuadrado más seno al cuadrado, no, seno al cuadrado de x más seno al cuadrado de x igual a 1. Ujú. Claro, eso es lo que nos dice el método, ¿verdad? Entonces podemos escribirlo así, ¿no? El coseno a la cuarta es lo mismo decir coseno al cuadrado. ¿Sí? Y Sí, esto lo cambiamos. El coseno al cuadrado aquí es igual a 1 no, menos menos seno seno al al cuadrado. cuadrado de 3x. Esto elevado al cuadrado por coseno de 3x diferencial de x. ¿Ya? ¿Bien nueva? ¿Se me escucha? Sí, profesor. Ya. ¿Cómo sería esto al cuadrado? A ver, sería el primero al cuadrado. ¿Cuánto es el primero al cuadrado? Es 1. 1, ¿verdad? Menos el doble producto de ambos. O sea, esto por esto y por 2. Sería 2 por 1 por seno al cuadrado de 3x. Seno cuadrado de 3x. Ya. Seno al cuadrado de 3x. ¿Qué más? Más el segundo al cuadrado. Ya. Entonces sería Seno esto, cuarto de 3x. esto al cuadrado. Ya. Recuerda que lo que se aplica aquí es un binomio al cuadrado. Ya. Si no recuerdas esta partecita, igual lo podemos anotar. Ya. Podemos anotar. Tenemos a más b es al cuadrado, es igual al cuadrado más 2ab más b al cuadrado. Y si tenemos obviamente negativo, lo único que cambia es la parte de aquí. ¿Ya? No vayan a cometer obviamente el error de decir que esto no existe, porque muchas personas piensan esto, ¿no? De que a más b al cuadrado es al cuadrado más b al cuadrado, cuando no es así. Y les digo por qué, porque yo recuerdo que una vez me pasó en un examen, muchas veces porque obviamente en un examen tú tienes tiempo, se te va, ¿no? Entonces, yo escribí a al cuadrado más b al cuadrado y me olvidé de poner el 2ab, y ya con eso se me logró todo, ¿no? Obviamente. Así que tengan bastante cuidado en esa parte. Listo. Mencionado eso, ¿qué podemos hacer? ¿Qué creen que podemos hacer? Multiplicar, profesor. Claro, ¿cómo nos quedaría? Coseno de 3x Ajá, coseno de 3x. menos 2 seno al cuadrado de 3x por coseno de 3x. Eso por coseno de 3x. Más Seno cuarta de 3x por coseno de 3x. por coseno de 3x. Vamos a mover un poco más acá. Para que entre el ejercicio. Y todo por diferencia de x. ¿No? Entonces, ¿creen que se pueden desarrollar estas integrales? A ver, la primera, la segunda y la tercera, no sé, profesor. ¿Sí? ¿Qué opinas? Ingrid, Villanueva. Mira, ¿las podemos desarrollar de manera directa? Creo que tendríamos que darle forma a la tercera. En la tercera. ¿Cómo? Pues. Podríamos separar un. Bueno, no, creo que. Es que no sé también, pero podríamos ocupar. Todavía no lo vemos, pero. Por partes. No, no, porque dense cuenta, lo que les he mencionado hace un momento. ¿Qué tenemos? Tenemos seno y coseno. Seno y coseno. Ah, ok, sí, sí, tienes ¿Cuál es razón. el exponente aquí? 1. ¿Cuál es el exponente aquí? 1. ¿Cuál es el exponente acá? No importa. Pero uno de ellos, su exponente es 1. Entonces, lo podemos desarrollar de manera directa. Obviamente con una sustitución. ¿Ya? ¿Sí? ¿Se me ha entendido lo que les mencionaba hace un momento? Es aquí, eso que está en el cuadro. ¿Sí? ¿Los demás? ¿Ya se dieron cuenta? Sí, profesor. La tercera entonces también igual. Claro, porque aquí te dicen, pues mira, ¿qué te dicen? A la n. Te están diciendo solo funciona con cuadrados, solo funciona con cubos, solo... No, n. Claro, entonces, si tú te crees, por ejemplo, de que eso es a la quinta, igualito. ¿Por qué? Porque recuerda que lo que tú vas a hacer es una sustitución. ¿Ya? Estas son fórmulas directas. Estas son fórmulas directas. El concepto que ustedes deben de entender es de que si se cruzan con una integral en la cual involucra al seno y al coseno del mismo ángulo, ¿ya? Es importante recalcar eso del mismo ángulo, ustedes pueden aplicar una sustitución. Ya deciden, obviamente, a quién lo igualan a u. Obviamente, aquí es más conveniente decir de que aquel que tiene el exponente sea ese u. ¿Ya? Sea ese u. Por ejemplo, aquí pondrían de que seno de 3x es igual a u. Y por acá pondrían de que seno de 3x es igual a v. Ese sería lo mismo. ¿Ya? Aquí, ¿cuál es la derivada del seno? La derivada del seno es el positivo coseno, sería coseno de 3x por, ¿recuerdan? Si aquí nos encontramos con un coeficiente, no, es derivada, no integral. Ya eso es por la cadena, pues. 3 diferencial de x, claro. Aquí diferencial de u, entonces decimos de que coseno de 3x por diferencial de x es igual a diferencial de u sobre 3. ¿Bueno? Entonces podemos aplicar esa sustitución de manera directa. Diríamos esto, integral del coseno de 3x diferencial de x menos 2 veces la integral de el seno al cuadrado. ¿Cuánto sería? Esto y esto. El seno al cuadrado sería u al cuadrado, ¿verdad? Por, o bueno, vamos a escribirlo así, ya para que se den cuenta. Esto, 3x por coseno de 3x diferencial de x más integral seno a la cuarta de 3x coseno de 3x diferencial de x. Entonces, eso lo ponemos acá y eso lo anotamos acá arriba. Entonces aquí, diferencial de x. Bueno, vamos a hacer el siguiente cambio para esas dos integrales. Y la primera queda igual. Entonces aquí anotamos, tendríamos integral del coseno de 3x diferencial de x menos 2
2, integral seno al cuadrado, pero el seno hemos dicho que vale u, ¿verdad? Entonces sería u al cuadrado al cuadrado por eso de aquí, que vale de un tercio. diferencial de u, sobre 3, más, aquí sería integral de el seno a la cuarta de 3x, pero hemos dicho que el seno de 3x es u, por lo tanto sería u a la cuarta, por diferencial de u sobre 3. ¿Ya? Listo, tendríamos integral del coseno de 3x, diferencial de x, ¿sí? Menos, este 3 lo podemos sacar, sería 2 tercios, del integral de u al cuadrado, diferencial de u, más 1 tercio, del integral de u a la cuarta, diferencial de u, aquí, 1 tercio. Y desarrollamos la solución del coseno, la integral del coseno, sería el seno positivo. Entonces tendríamos seno de 3x, aquí sobre 3, ¿sí? Menos 2 tercios de la solución de u al cuadrado, sería u U a al la 3 cubo sobre sobre 3, más u a la cuarta, U a la sería 5 cuánto? sobre 5. U a la 5 sobre 5, ¿verdad? Más nuestra constante de integración. Entonces, ya que tenemos esto, nosotros obviamente ya vamos a proceder a sustituir. Entonces sería seno de 3x sobre 3 menos, aquí tendríamos 2 novenos de u al cubo. ¿Pero cuánto vale u? Aquí está, seno de 3x. Entonces sería seno al cubo de 3x. Más, aquí sería 1 sobre 15, ¿verdad? 1 sobre 15. Y en este caso, seno a la quinta de 3x más la constante de integración. ¿Sí? Entonces, así es como serían estos casos. ¿Sí? ¿Sí se entendió esa parte? Sí, profesor, por mi parte todo. Excelente. Ya, Villanueva, ¿cómo va? A ver, porque Ingrid creo que se le salió de... Profesor Ingrid me acaba de decir que se le ha ido la luz. Ya. Me dice, ¿le puedes decir al profe que se me fue la luz, porfa? Dice. Ya. Sí, porque justo me había parecido de que se había salido de la llamada, por eso. Pero felizmente que se está grabando, así que normal. Y bueno, y en este caso ya justo les iba a dar un ejercicio para que ustedes resuelvan, ¿no? Ya el viernes vamos a ver. Ahorita hemos visto seno y coseno, ¿sí? O sea, recuerden que son varios casos. ¿Ya? Son varios casos. Mira, todo eso es lo que hemos visto. ¿Ya? Hemos visto, de aquí, más seguro, mañana en la mañana. O sea, hoy día en la noche lo termino y ya mañana en la mañana está listo. Porque hemos visto seno y coseno, ¿verdad? La próxima clase continuaríamos con tangente y cotangente. Y luego veríamos la parte de seno, coseno, tangente, cotangente, y secante, cosecante, ¿no? Son esas combinaciones. O bueno, tangente, secante y cotangente con la cosecante, ¿sí? Entonces, todavía nos falta ver esos casos. Pero prácticamente se desarrolla de la misma manera. Lo que ustedes tienen que, obviamente, tener en cuenta es las identidades. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí les adelanto una cosa. ¿No? Para el integral de la tangente a la n de x, diferencial de x, y obviamente para la cotangente de n de x, diferencial de x, ¿qué es lo que vamos a hacer? Igualito. A ver, vamos a ver qué color hemos utilizado acá. ¿Hemos visto? Primero, segundo caso, no, este es A. Esto sería B. ¿Ya? Esto sería B. Entonces aquí ponemos primer caso. ¿Verdad? El primer caso es cuando n es un entero positivo par. ¿Verdad? Entero positivo par. Entonces, si n es un entero positivo par, lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. ¿Ya? Presten bastante atención. A comparación de los otros que nosotros los separábamos, o aquí utilizábamos directamente la sustitución, aquí vamos a hacer esto. Mira, tangente a la n de x, diferencial de x, te lo vas a partir como la integral de la tangente a la n-1 de x por la tangente al cuadrado de x diferencial de x. ¿Ya? O sea, vamos a partir suponiendo que sea tangente a la sexta. Lo pondríamos como tangente a la cuarta de x por tangente al cuadrado de x. Siempre tenemos que formar aquí un tangente al cuadrado. ¿Ya? Tenemos que formar esa tangente al cuadrado. Y en la primera, en n-2, eso ya no importa cuánto quede, profesor. ¿Cómo así? No, pues, Por o ejemplo, sea, aquí, tangente 8x diferencial de x. Ya, pues, ¿cuánto sería? Integral de tangente tangente a la 6. sexta. Ajá. Pero la segunda siempre tiene que ser cuadrado. Sí, la segunda siempre tiene que ser el cuadrado. ¿Ya? Ahí. Entonces, la segunda tienes que partir uno como una tangente al cuadrado por una tangente a lo que te falta. ¿Sí? Entonces, eso sería con la tangente. Y con la cotangente sería lo mismo. ¿Ya? Con la cotangente aplicaríamos lo mismo. En este caso, la integral de la cotangente a la n-2 de x por la cotangente al cuadrado de x diferencial de x. ¿Sí? Entonces, obviamente tenemos esto para un primer caso. Aparte, nos señalan lo siguiente, que cuando ya tengamos esto de aquí, o sea, aplicamos esta sustitución, nosotros decimos de que 1 más la tangente al cuadrado de x es igual a la secante al cuadrado de x. Y a su vez, también tenemos lo siguiente, de que 1 más cotangente al cuadrado de x es igual a la cosecante al cuadrado de x. ¿Sí? Esos dos datos vamos a utilizar, obviamente, para poder desarrollar. Y para el segundo caso, donde en esta oportunidad, en segundo caso, en esta oportunidad, n va a ser impar, va a cambiar un poco. Entonces, vamos acá. N es un entero positivo impar. ¿Ya? Impar. Entonces, aquí, ¿cómo va a ser la demostración? ¿Cómo va a ser el cambio? Mira, tenemos integral de la tangente a la n de x, diferencial de x. Vamos a sustituirlo como la integral de la tangente a la n-1 de x, diferencial de x, por la tangente de x, diferencial de x. O sea, prácticamente como lo hemos analizado hace un momento. ¿Sí? Pero, aquí, ¿qué es lo que se va a hacer? Mira, ustedes van a hacer este cambio. Integral de la tangente al cuadrado de x. Ya, vamos a poner esto. Integral
Y esto sería como n menos 1 sobre 2 por la tangente de x diferencial de x. ¿Sí? ¿Me entienden eso de acá? O sea, Y pues lo vamos a dar una forma entonces de esa forma, porque es lo mismo. sí, o sea, esto que está escrito abajo, ¿no? De rojo. O sea, lo que ustedes tienen aquí anotado va a quedar escrito como en la parte inferior. Ejemplo, ¿no? Para que ustedes lo entiendan. Lo vamos a poner por acá, ¿no? Ejemplo. Vamos a poner otro color por aquí. Se puede identificar, ¿no? Entonces ponemos, ¿qué pasa? Es que tenemos la integral de la tangente a la 5x diferencial de x, ¿no? ¿Cómo que se desarrolla esto? Primero entendería de que se va a transformar como la tangente a la cuarta de x diferencial de x por la tangente de x. Bueno, aquí, por la tangente de x diferencial de x, ¿sí? Porque el 5 es 4 y 1, ¿verdad? ¿Sí? Así creo que normal. Ahora, ¿pero cómo escribes ese tangente a la cuarta? Ese tangente a la cuarta. Al cuadrado. Tangente al cuadrado, al cuadrado. ¿Sí? Eso es lo que hemos venido haciendo, ¿cierto? Ya, tangente al cuadrado, al cuadrado. Entonces, ahora, ¿y qué pasa si es que, por ejemplo, un número impar, dígame cualquier número impar, mayor, ¿no? O sea, grande como 9, ya, 19 vamos a poner, ya. Tangente 19x diferencial de x. Tenemos lo siguiente, esto va a ser igual a la integral de la tangente 18, ¿cierto? X Sí. por tangente de x, diferencial de x. Esto quedaría escrito como que integral de la Tangente al cuadrado. de x, A las 9. 9, ¿verdad? Por la tangente de x diferencial de x, obviamente porque 2 por 9 te da 18. Y se aplica obviamente esto. ¿Sí? Y se desarrolla normal. Entonces, tenemos Profesor, ahí obviamente, al primero, donde dice segundo caso, donde está la integral de tangente a la n de x por diferencial de x, y dice igual la ya, tangente. sí, aquí se me ha ido. Ya, claro. Sí, y se me ha ido escrito doble el diferencial de x, ¿no? Que va a ser por una anotación. Entonces, lo mismo vamos a hacer para la tangente, ¿sí? O sea, si es que nosotros tenemos integral de la cotangente a la n de x diferencial de x, ustedes obviamente lo van a separar, ¿no? Como integral de la cotangente a la n menos 1 x diferencial de x por cotangente de x, aquí, vamos a borrar, por la cotangente y diferencial de x, ¿verdad? Obviamente, aquí van a ser también de que la cotangente al cuadrado de x y n menos 1 sobre 2 por cotangente de x diferencial de x. ¿Sí? ¿Con qué sentido se hace esto? Con que luego utilicen esto de aquí. ¿Ya? Con ese sentido. De que luego utilicen estos cambios. Así como hemos venido desarrollando en los ejercicios, ¿ya? Igualito. O sea, así como hemos utilizado para el seno y el coseno, se hacen aquí también esos cambios, ¿no? El seno, lo he dicho, cuando tenemos el coseno al cuadrado, lo vamos a cambiar como tal y tal, ¿no? Por ejemplo, acá. Eso. Lo he dicho que vamos a hacer esos cambios, ¿cierto? Entonces, de esta manera también se va a trabajar para la tangente y para la cotangente. ¿Ya? Vamos a ver un pequeño ejemplo para que ya con ello pueda finalizar. Vamos a ver un ejemplo para que obviamente ya puedan tener una idea. Miren, vamos a anotar por acá. Integral de la tangente al cuadrado de 4x diferencial de x. ¿Qué pasa cuando tenemos esto? Nos han dicho de que tenemos que utilizar de que la tangente al cuadrado de θ es igual a ¿qué? 1 más la tangente es igual a la secante. Entonces, 1 más la tangente es igual a la secante al cuadrado. Ese 1 yo lo pasaría a restar, ¿verdad? Entonces, esto se puede escribir como ¿qué? La tangente al cuadrado, De 4x. claro, secante al cuadrado de 4x menos 1 por diferencial de x. Entonces, ¿esto cómo queda? Como secante al cuadrado de 4x diferencial de x menos la integral de diferencial de x, ¿verdad? Y esto nosotros ya tenemos la fórmula. ¿Cuál es la solución de la secante al cuadrado? Es la tangente, ¿cierto? ¿Sí? La solución de la integral de la secante al cuadrado es la tangente. Pero en este caso, como la tangente es 4x, se divide sobre 4. ¿Sí? Eso sí está dentro de las fórmulas básicas que les he dado. Menos la integral del diferencial de x, que sería x. Y aquí más nuestra constante de integración. ¿Sí? Entonces aquí creo que no hay ningún problema. Tenemos integral de la cotangente a la cuarta de 4x diferencial de x. ¿Qué hacemos en estos casos? Lo separamos, ¿verdad? Lo separamos. O sea, aquí lo que nosotros teníamos que hacer es separarlo, ¿cierto? Entre un exponente y la tangente al cuadrado. Pero como ya estaba la tangente al cuadrado, casi directo. Entonces, aquí ¿qué hacemos? Escribimos la cotangente de 4x por la cotangente al cuadrado de 4x. Entonces, recuerden que el segundo siempre tiene que ser al cuadrado. Como aquí es 4, al otro lado que nos sobra, 2. 2, claro. Entonces, 2. ¿Cuál es la intención? De que nosotros vamos a hacer el siguiente cambio. Mira, cotangente al cuadrado de 4x por... ¿Y a qué equivale la cotangente al cuadrado de 4x? Es lo mismo que la cosecante al cuadrado de 4x menos 1. ¿Ya? Esta notación obviamente también la tenemos aquí, de que 1 más la cotangente es igual a la cosecante. Este 1 positivo, yo lo puedo pasar al otro lado a restar. ¿Sí? Y me va a quedar obviamente la cosecante menos 1. ¿Sí? Continúo desarrollando. ¿Qué hago? Digo, integral, y aquí multiplico cotangente al cuadrado de 4x por cosecante al cuadrado de 4x, diferencial de x, menos integral de la cotangente al cuadrado de 4x por diferencial de x. ¿Sí? ¿Cómo se desarrolla esto? Bueno, aquí ¿qué hacemos? Para desarrollar la primera integral, lo que ustedes van a hacer es cotangente de 4x es igual a u. ¿Cuál es la derivada de la cotangente? De la cotangente. Entonces, es que nosotros tenemos la cotangente de 4x, su derivada es la cosecante al cuadrado. ¿Ya? La cosecante al cuadrado con signo negativo. Entonces, la integral,
la cotangente de 4x es igual a u, derivamos, sería menos cosecante de 4x. En este caso, menos cosecante al cuadrado de 4x por, aplicando obviamente la regla de la cadena, 4 diferencial de x es igual a ¿qué? A diferencial de u. Entonces, la cosecante al cuadrado de 4x por diferencial de x es igual, este menos pasa al otro lado, y ese 4 que está multiplicando pasa a dividir. Entonces, si es que tú aplicas aquí tu sustitución, vas a tener lo siguiente. ¿Cuánto vale la cotangente de 4x? U. Entonces sería u al cuadrado, ¿verdad? Por, y todo lo que tienes aquí anotado, esto va a ser menos diferencial de u sobre 4. ¿Sí? Menos. Al otro lado nosotros tenemos integral de la cotangente al cuadrado de 4x. Entonces, ¿a qué equivale la cotangente al cuadrado? A ver, cotangente o un cuadrado. Bueno, eso es un desarrollo diferente. Vaya, entonces lado, ya menos cosecante de 4x, menos cosecante al cuadrado de 4x. Por ¿qué 4x. piensas? Ya, pues. Ajá, claro. Cuando ustedes tengan la función sólida, hacen Menos uno. sería cosecante al cuadrado de 4x menos 1 por el diferencial de x. Aquí nosotros sacamos, tenemos menos un cuarto de la integral de u al cuadrado diferencial de u, menos de aquí sería la integral de la cosecante al cuadrado de 4x, diferencial de x, menos o menos nos va a dar más, integral del diferencial de x. Entonces, ¿cuál es la solución de la primera? Esto, u al cuadrado nos va a dar u al cubo sobre 3, menos la integral de la cosecante al cuadrado, ¿es cuánto? De la cosecante al cuadrado es menos cotangente. ¿Sí? Ya, eso sí está dentro de la fórmula. De la cosecante al cuadrado es negativo, ¿ya? Cotangente del ángulo, en este caso 4x. Pero como es 4x, tenemos que dividir sobre 4. Más la solución de esa integral sería x, más nuestra constante de integración. Obviamente aquí multiplicamos y sustituimos. Tenemos menos u al cubo, que vale cotangente al cubo de 4x. Eso sobre 2. Menos con menos te va a dar más cotangente 4x sobre 4. Más x más tu constante de integración. Entonces, así es como se soluciona en este tipo de ejercicios. ¿Ya? O sea, cuando tienes secante y cuando tienes tangente y cotangente, ¿ya? Se van a utilizar bastante esos cambios. Y se va a utilizar, aquí más que todo, se va a utilizar los cuadrados. ¿Por qué? Porque si tú te vas a, a tus tablas de derivadas, encuentras esto, que la derivada de la función cotangente, ¿qué te da? La cosecante al cuadrado. La función de la tangente, ¿qué te da? La secante al cuadrado. Entonces, por eso es de que te hacen darle esa forma. ¿Ya? Esa forma de cuadrados, ¿por qué? Porque las derivadas son cuadrados. ¿Ya? Las derivadas son cuadrados. Entonces, aquí cambia un poquito, porque nosotros tenemos que dar un poco más de forma. ¿Ya? En las funciones de seno y coseno no importa tanto porque la derivada del seno es el coseno y la derivada del coseno es el seno. O sea, me refiero a que no tienen potencias entre sí. ¿Ya? Así que se aplica un poco más directo. Entonces, por el momento nos vamos a quedar ahí. Espero se haya entendido esa parte. Si se dan cuenta, tiene que ver un poco más con acostumbrarse, ¿no? O sea, sí da pereza porque son un montón de identidades trigonométricas, pero conforme las vayan escribiendo se van a dar cuenta de que va a venir un ejercicio y ya lo van a poder hacer de manera directa. ¿Okay? Entonces, ¿hasta ahí? ¿Todo bien? Richard, ¿bien? ¿No? Todo bien. Las clases eran, claro, sí, eran. Ahorita lo he grabado. Ahorita mejor porque hay menos bulla. En las otras clases, como se escucha bulla, por eso es que todavía no las he subido. ¿Sí? Pero bueno, ahorita les voy a mandar un conjunto de ejercicios, espero lo puedan desarrollar. ¿Ya? Son 11 ejercicios como para que vayan practicando. Es sobre lo que hemos visto. ¿Ya? Recuerden de que en el libro está el ejercicio y al costado la solución. Si es que la solución no es la misma a la que ustedes han puesto, no necesariamente tiene que estar mal. ¿Ya? Todavía tendría que comprobar, obviamente, si las soluciones de todo este libro están bien. Pero si es que hacen ustedes todo su procedimiento y se dan cuenta de que la solución está bien, no dice el profesor, en el ejercicio tal, la respuesta está mal, ¿no? O la respuesta aquí le ha faltado un signo. Y ya, normal, ¿no? La idea es simplemente que tengan una guía. ¿Ya? La respuesta, si tienen, la toman en cuenta, y si no, no. Es una guía simplemente. ¿Ya? Lo que importa es obviamente que ustedes practiquen. ¿Cómo? Eso es el tema de individual, ¿no? Sí, es sobre el tema de hoy día, porque aquí sí necesitan bastante práctica. Aquí sí, porque si te das cuenta, a diferencia del otro, ¿no? Que es simplemente aplicar fórmulas y todo eso, aquí tienen que acostumbrarse a las identidades trigonométricas, que es lo que muchas personas detestan, ¿no? Sinceramente, no les gusta. O directamente no se acuerdan, porque como poco se utiliza la trigonometría, ¿no? En los diferentes colegios y también poco le enseñan, muchos no se acuerdan. Así que, por ello, no les voy a mandar ya desde ahorita ejercicios para que comiencen a practicar. ¿Ya? Ya, pues, Eso sería todo por hoy. Espero se haya entendido. Y nos vemos de aquí el día viernes, ¿no?